Buenos días, muchachos. Qué pena, qué pena así tan aparatosa la invitación. Pues creo que les comenté en el correo. Hubo un problema de fluido eléctrico por el sector donde yo vivo y desde temprano en la mañana y solo como hasta las 11:30 lograron solucionar. Entonces no me pude comunicar antes, pero bueno, decidí que entonces de ahorita entre las 12 y la 1 podíamos adelantar eh, alguna cosa de lo que venimos trabajando. De todas maneras, pues vamos bien de tiempo, o sea, todas las clases se han podido dar, incluso lo del el día del examen, pues adelantamos incluso lo que fue Medline. Entonces creo que de tiempo vamos bien. Entonces, pues en caso tal de que esto pues se vuelva a presentar en algún momento, pues puede pasar. Eh, bueno, tenemos tiempo igual que sobra como para acomodarnos en las clases. Bueno, hay un quórum ya importante, 26, 27 ya en este momento. Entonces yo creo que podemos empezar mientras los demás compañeros pues van empezando a... Bueno, ahí van llegando la mayoría. Bueno, como les había comentado pues al principio del programa académico, me gustaría mucho enseñarles un poco acerca pues, de la herramienta computacional R. R entonces es un programa, o sea, sí es un programa que trabaja bajo lenguaje de programación. Puede que de pronto el término eh, nos llame mucho la atención. Sí, en realidad es programable, pero digamos que es un programa de alto nivel donde sus funciones son realmente sencillas. Igual, pues vamos a tratar de ver como lo más básico, por lo menos en lo que respecta a hoy y a la clase siguiente podemos ver algo del manejo básico, de cómo más o menos funciona el programa. Y bueno, pues esperamos que de pronto ustedes más adelante vean la necesidad y de pronto se interesen por utilizar este programa. ¿Por qué lo digo? Porque R es muy importante. O sea, hoy en día pues está muy de moda este programa este lenguaje pues de programación para todo lo que es análisis de datos y análisis de información. Tiene muchas ventajas. Uno, la cantidad pues, de librerías que tiene, o sea, estos software trabajan con librerías, es decir, librerías específicas para hacer pues, funciones determinadas o tareas determinadas. Esto ya para cálculos y cosas más complejas. El programa de por sí, por defecto, tiene pues obviamente las funciones más básicas de análisis, pero ya para problemas más específicos tiene pues propiamente una librería, son por el orden ya de miles, de cientos de miles de librerías ya para casos pues específicos de trabajo, en la estadística, en el análisis de información, análisis de datos. Y pues obviamente con lo que está sucediendo pues hoy en día, todos estos cambios que estamos empezando a tener, la telemedicina, como el análisis de datos para tomas de decisiones va empezando pues a incrementarse y veo que cada vez se hace más del uso de otros profesionales, aparte pues desde matemáticos y estadísticos e ingenieros, del uso de esta herramienta, incluso ya para muchas especializaciones, para otro tipo de concursos, de trabajo y este tipo de cosas, pues yo veo que lo están como exigiendo, piden como un mínimo se está haciendo pues de esa manera indispensable como un mínimo de manejo de R o de Python. Entonces,
Por eso veo yo que es importante que por lo menos ustedes lo entiendan o por lo menos sepan de que eso existe, de que eso funciona y que de pronto pueden ustedes empezarlo a utilizar. El objetivo de esto es como que más o menos ustedes se puedan familiarizar con este programa, poder hacer unos ejercicios y bueno, ya quedará en cada uno de ustedes el querer seguirlo utilizando. Una de las grandes ventajas es que pues todo es gratis, es completamente gratis. Eh, y es una comunidad alrededor del mundo la cual trabaja en este programa que están pues constantemente renovándolo y generando pues nuevas herramientas y nuevas funciones. Vamos a ver por ahora, digamos, cómo se descarga, que es la parte importante, digamos, del día de hoy, es ver de pronto un poco sobre la descarga. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos entonces mostrarles cómo funciona. Creo que para que haya una mejor comprensión de esto, voy a grabar entonces todo lo que haga aquí como y luego enviárselos como para que ustedes de pronto en algún momento puedan seguir el video en caso tal vez de que se requiera recordar esta información. Entonces voy a grabarlo y una vez termine la clase se los envío. En este momento, dame un segundo, guardo. Ok, creo que ya empezamos entonces a grabar. Entonces vamos a empezar. Pues como lo primero que hay que hacer es entrar al R Project. Aquí voy a hacer entonces todos los pasos desde cero. R Project. Ya les voy a comentar qué es lo que es RStudio también. ¿Ya? Lo siento, era con J. Es con J, bueno, igual aquí está. Incluso nosotros desde aquí mismo se puede empezar a descargar. Una vez ustedes entran a R Project, aquí podemos ver entonces la versión que asumo yo que es como la más nueva por ahora para Windows. Esto, pues, digamos que periódicamente se está renovando, pero incluso las versiones más atrás pueden funcionar muy bien. Bueno, tenemos la versión 3.5.3 y está también la versión 3.6.0. Entonces, pues yo les aconsejaría bajar cualquiera de estas dos. Si quiere, pues entramos, por ejemplo, a esta directamente, a la 3.5.3. No es mucha diferencia entre unas y las otras. Normalmente funcionan igual. Entonces aquí entramos directamente a la página de descarga para Windows. Creo que la mayoría pues trabajan es con Windows. Si alguno tiene Mac, también puede, obviamente pues también está esta misma información. Entonces acá directamente podemos hacer la descarga, pues obviamente yo ya lo tengo descargado. Mira que no es muy pesado, 79 megabytes y funcionaría tanto para 64 y 32 y 64 bits. Entonces lo pueden descargar tranquilamente sin ningún problema. Simplemente damos clic directamente y ahí empieza a hacerse la descarga. Mire que no es muy complicado. Voy a detenerlo porque pues yo ya lo tengo, no voy a gastar pues el tiempo ahora en esto. Simplemente les iba a mostrar más o menos entonces qué es lo que ustedes encontrarían. Una vez se descarga, pues simplemente seguir los pasos de instalación y les va a generar pues entonces un icono de entrada directamente lo colocará en la barra o lo colocará en la barra o en
o en el escritorio, y desde ahí pues ustedes entran directamente al programa. Esto es entonces, digamos, la primera tarea que tendríamos que hacer para descargar el programa. Una vez ustedes tengan el programa, ya les muestro más o menos que se van a encontrar. Yo lo tengo acá directamente. Aquí están entonces todas pues, las versiones que tengo yo, incluso la 3.61. ¿Sí me están viendo aquí? Perdón. ¿Esto se ve? Sí, Sí. doctor. Ah, ok, perfecto. Entonces, simplemente pues, uno le da clic al icono y esta es más o menos la consola que sale. Todas las consolas pues son iguales sin importar la versión del programa. Y es con esto con lo que me voy a encontrar. Este es, digamos, el programa R por defecto, ¿cierto? Uno Doctor, normalmente lo que hace es... Sí, claro, dime. aprovecho que veo eso, pues porque mientras tanto estoy instalando el programa. Durante la instalación a uno le parece que si prefiere que esa consola esté en texto simple o en HTML. ¿Es preferible ponerlo en HTML? No, yo creo que es mejor texto simple. Dale texto simple. Bueno, Sí. señor. Ok. Entonces, estando acá, ya uno pues lo prueba. Por ejemplo, simplemente hacemos una multiplicación. Recordemos que un poco las operaciones de multiplicación se hacen con asterisco, simplemente pues como para probar si el programa está funcionando bien. Simplemente pues pueden hacer cualquier operación. Las otras funcionan normalmente. ¿Sí? 4 más 5, 9. Este tipo de operaciones sencillas es simplemente para ver que el programa esté funcionando. Eso es, digamos, como la primera tarea que debemos hacer para, bueno, para obtener el programa y poderlo usar más adelante. Igual, cualquier pregunta me la pueden hacer directamente. Entonces, bueno, aquí uno para salir normalmente de R, como lo dice ahí, uno le da Q paréntesis. Normalmente le pide si guarda imagen, pues les decimos directamente que no. Bueno, eso es, digamos, como lo primero que les iba a mostrar. Uno puede trabajar directamente con R, no hay ningún problema. Pues es igual que trabajarlo con el editor RStudio. RStudio es un editor de el R, es simplemente una herramienta visual que pues lo hace un poco más atractivo y amigable que simplemente la plataforma que acabaron de ver de R. Si ustedes quieren también lo pueden descargar completamente gratis. Bueno, hay unas versiones que se pagan dinero por ella, pero pues no es necesario. Ya les voy a mostrar entonces nuevamente cómo llegar a él. Simplemente RStudio, como les digo, es un editor. No, o sea, si uno descarga el editor, pero no tiene el R descargado, pues no les va a funcionar. ¿Correcto? Entonces, aquí podemos llegar directamente hacia la descarga. Hay diferentes pues otros productos que ofrecen ahí, pero como les digo, no es necesario, se puede trabajar directamente con el RStudio para escritorio completamente gratis. Estos tienen pues otras especialidades ahí directamente, pero no es tan necesario. El que hay que descargar entonces es RStudio para escritorio.
ese es digamos, el consejo para descargarlo ahí directamente. Para Windows también, directamente. Tampoco es muy pesado, son simplemente 170 megas. Y aquí están pues para las otras, otras versiones eh, directamente para Ubuntu, para los que trabajan en Linux y otros sistemas operativos, y para Mac directamente. Y aquí es donde se hace directamente esa descarga. Para Windows 10, 8, 7 pueden hacerlo aquí directamente en el ejecutable. O sea, primero se descarga el R normal, como se los mostré, y luego se descarga el RStudio. Pues si lo quieren hacer directamente, yo lo estoy descargando ahí, pero no lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo descargado. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es que se observa directamente la interfase de RStudio. Y ya me está abriendo el programa. Como les digo, es un programa completamente gratis, con soporte, o sea, de por vida, o sea, hay una gran comunidad trabajando en esto, entonces no existen situaciones de licencia absolutamente para nada. Entonces, este es ya la interfase propiamente del RStudio. Miren que es un poco diferente a la otra, tiene otra fase más, un poco más amigable, te permite ver pues más cosas que lo que permite ver el R en plano. O sea, no hay diferencia, simplemente es que es un poco más, sí, tiene otro tipo de interfase que hace más amigable el trabajo. Entonces, como les iba contando, volvemos y probamos de que todo esté bien. 2 que multiplica a 5, 10, listo. Entonces, esto es simplemente para asegurarnos de que el programa está funcionando bien. Bueno, lo que yo les contaba, él tiene, digamos, funciones ya específicas, tiene unas funciones digamos, por defecto, como sacar medias, desviaciones estándar, hacer unos gráficos sencillos. Y ya si uno necesita, digamos, un poco más de análisis más complejos, pues sencillamente uno recurre a las librerías. Obviamente habría que, pues en Internet normalmente usted puede buscar las librerías, obviamente todas son gratis, ya para, digamos, unos problemas específicos, pero digamos que en términos general, con lo que el programa trae, pues es más que suficiente para hacer, digamos, análisis estadísticos normales. Casi que todo lo que existe en estadística y podría decir casi en matemáticas, pues se puede hacer trabajar directamente con esta herramienta. Como les digo, esta es una herramienta de programación de alto nivel. ¿Qué significa de alto nivel? Que las librerías hacen la mayor parte del trabajo. O sea, no hay necesidad de generar mucho código, aunque usted puede generar directamente, programar funciones para que hagan tareas específicas de análisis. El R trae ya, digamos, por ser de más alto nivel, trae unas funciones que son más sencillas de entender y para hacer este tipo de análisis. Ya les voy entonces a ir mostrando más o menos algunos ejemplos. En esta parte tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, los paquetes. Uno puede ver aquí qué paquetes contiene. Estos son paquetes pues, que yo ya he descargado, que son pues, parte de lo que yo trabajo, de mis análisis en ciencias de los datos, sobre todo en genómica.
tengo pues paquetes para análisis directamente ese tipo de información. Aquí empieza entonces a aparecer todo el grupo de paquetes pues, que yo tengo en este momento. Obviamente, si ustedes cuando lo descargan y miran el suyo, él trae unos paquetes por defecto, pero algunos de estos pues yo los he descargado, se descargan directamente. Ya veremos pues más adelante cómo es el comando para descargar paquetes. Por ejemplo, este creo que él lo trae por defecto, si no se descarga el Gplots, y es un paquete específico para hacer todo lo que es plotting, o sea, figuras con los datos. R tiene una librería muy especial para hacer gráficos a partir pues, de datos, ¿cierto? Graficar histogramas, cajas de bigotes y este tipo de cosas para hacer, digamos, análisis que puedan ser muy bien interpretados gráficamente. Y ya pues otros programas, como les digo, ya un poco más complejos para análisis más específicos, sobre todo en informática, en bioinformática, ¿cierto? Sobre todo en la parte pues, de genómica, ahí existen muchos programas directamente pues por ejemplo, esta herramienta PepTools para análisis propiamente de inmunoinformática, ¿no? Análisis de inmunología, pues propiamente en diferentes bases de datos. Pero como les digo, estas son cosas pues ya más complejas que, bueno, eso con el tiempo de pronto muchos de ustedes les interesará involucrarse en esto. Bueno, esto era como por mostrarles parte de esta interfase. La ayuda es muy importante también. El programa mismo tiene una conexión directamente para buscar ayudas en caso tal pues de alguna función que ustedes necesiten verificar cómo funciona. Por ejemplo, aquí, esto era un ejemplo que estaba haciendo ayer, por ejemplo, la función de la media se llama min. Esta es pues la función, pues propiamente aquí, el mismo programa te va diciendo, te va pues aclarando de pronto un poco, corrigiendo en caso tal pues de que no hagas la digitación correcta o te adelanta pues directamente el comando, te adelanta pues el nombre de la función. Estas son pues las funciones que él trae ya para uno analizar datos directamente. Y si uno quiere pues si le da clic ahí directamente, pues él te saca en este lado en ayuda, que es lo que la función requiere, los argumentos de la función y bueno, ese tipo de cosas. Y aquí te da, por ejemplo, un ejemplo de cómo funciona, ¿sí? Al final siempre te da un ejemplo de cómo funciona sí, valga la redundancia, cómo funciona la función. Realmente el nombre técnico de esto es función. Obviamente te salen los análisis que hagas, te salen los plots, o sea, esta parte de plots aquí te sale todos los análisis gráficos que salgan, te salen aquí, tú los puedes exportar como PDF o como imagen, los exportas pues para informes o para algún tipo de documentación directamente. En la parte aquí arriba te muestra un poco sobre, yo bajo esto que pronto esto no nos deja ver. En esta parte pues te sale en historia, te salen digamos todas las variables que uno guarde directamente que va utilizando. Él te guarda pues digamos la historia de todo lo que uno va haciendo. Entonces, de un ejemplo que estaba haciendo ayer, ahorita yo creo que alcanzamos a ver una pequeña parte de ello. Era simplemente pues como para mostrarles y que se ambientaran un poco en lo que es R. No quería pues por ahora introducirlos con la parte básica, pero yo creo que alcanzamos a mirar de pronto algunas cositas básicas. Aquí va apareciendo entonces todo lo que uno va realizando queda aquí guardado. Obviamente cada vez que uno empiece una sesión, pues si uno quiere lo limpia con la escoba
y entonces todas esas funciones que uno tiene guardadas ahí se limpian. Eso es, digamos, en términos generales cómo funciona el RStudio. Es más recomendable trabajar entonces bajo RStudio pues por todas estas facilidades que se generan. Entonces, vamos a entrar entonces un poco, digamos, a lo básico del programa, sobre todo para lo que es análisis de datos, que es lo que veremos. Voy a tratar de conseguirme unos datos pues propiamente de medicina, o para que hagamos algunas prácticas ahí, datos pues que sean de punto más acorde en el campo de lo que ustedes están, porque aquí el programa por defecto tiene bases de datos, pero pues tienen que ver con otras cosas, pero me gustaría que trabajáramos más con datos relacionados a la razón de ustedes pues de médicos. Entonces voy a mostrar un poco aquí más o menos algo algo pues un poco más generalizado de cómo funciona el programa R. Estos, digamos, en términos generales, como los dos elementos importantes del programa. Uno es que el programa funciona con lo que se conoce como variables, es decir, una variable es un nombre, una letra, cualquiera, donde yo guardo una información. Esa es, digamos, pues como la parte interesante en este lenguaje. Bueno, esto también se los voy a enviar de pronto, pero es mejor ver el ejemplo directamente en el programa. Entonces, como les digo, funciona a través de variables. Una variable es, como les digo, cualquier nombre, incluso una letra. Números no funcionan, funcionan nombres o letras. Por ejemplo, yo voy a decir que mi variable se llame A, o puedo decir que mi variable se llame X, o puedo decir que mi variable se llama Z, o le puedo poner mi nombre a la variable, si yo quiero, ¿sí? Luego, con el igual, yo voy entonces a decir que en esta variable va a estar guardado algún tipo de información, ¿cierto? Que es básicamente cómo funcionan este tipo de lenguajes. Entonces, por ejemplo, yo digo que en la variable island, este siempre va a estar para señalar la variable, qué es lo que contiene. Entonces yo puedo decir que island me guarda el número 5, o sea, que island es igual a 5, o sea, es un concepto pues muy lógico, y simplemente le doy enter, ¿cierto? Ahí ya quedó calculado, ahí no pasa absolutamente nada más. Si yo quiero ver qué hay en esa variable, pues yo simplemente le puedo decir, voy a mostrar la manera larga, que sería print, que es la función como decir imprimir, imprímame a island, ¿sí? O sea, para saber qué es lo que contiene island. Y obviamente, pues él me va a sacar el número 5. De todas maneras, el print, como les digo, es la manera larga de hacerlo. Uno también simplemente puede digitar el nombre de la variable. Mira que inmediatamente usted va colocando la variable, él ya te la ofrece cuando tú empiezas a escribirla, y eso pues sirve mucho como para no escribir tanto. Y pues obviamente yo en esa variable island tengo guardado el número 5. Entonces, más o menos es así que se va generando los diferentes, se va empaquetando la diferente información en variables. Obviamente, pues aquí es un ejemplo sencillo, simplemente coloqué el número 5, pero yo aquí puedo colocar cosas más complejas como una línea de números, como una lista de nombres, incluso una matriz de datos, incluso, sí, datos un poco más complejos, imágenes, si uno quiere. Esa es, digamos, como la manera principal, cómo funciona estos sistemas de programación. Esa es, digamos, como la parte, digamos, básica. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, más o menos de qué se trata. Entonces, siempre el primer nombre, o sea, la variable tiene un nombre que puede, como les digo, ser una letra o un nombre
un nombre largo si uno quiere. Lo mejor es que sean cosas de pronto más sencillas, o sea, letras sencillas como para uno no complicarse escribiendo mucho. Luego viene el indicador, o sea, puede ser el igual. Hay dos indicadores, igual, y hay otro indicador que ya se los muestro. Luego viene propiamente la función directamente. La función, en este caso mi función es C. Esta función ya es por defecto que la trae, o sea, esto es, digamos, lo que uno tendría que aprenderse, o sea, cómo se llama la función para operar sobre los datos. Y luego entre paréntesis siempre viene pues el grupo de datos. Eso es más o menos, digamos, como el esquema de cómo funciona cómo es el lenguaje que se trabajan en este tipo de programas. Los datos, pues como les digo, pueden ser cualquier cosa, pueden ser letras, pueden ser números, matrices de datos completas, en fin, todo lo que uno pueda introducirle a cualquier tipo de estructura donde uno guarde datos. Entonces recordar eso siempre, la variable, el indicador, la función, pues si tiene una función, porque usted igual como les mostré ahorita simplemente puede decir que la variable es un indicador y guardar simplemente datos ahí, eso también es. Pero entonces también es importante en caso tal de que nosotros querramos aplicar algún tipo de función. Ya les voy a mostrar muy pronto un ejemplo. Aquí como les mostré era simplemente Island guarda el número 5. Pero como les digo, uno puede hacer que el nombre de la variable sea más sencillo, por ejemplo, x. Yo me puedo decir que x es igual al número 10, ¿cierto? Entonces yo tendría ahí, por ejemplo, x guardado en 10, y si yo le doy x, pues me sale 10, ¿cierto? Yo puedo decir entonces que y, pues como colocar otro ejemplo, y es igual a 2. Entonces, pues obviamente si yo le doy enter, pues no pasa nada, simplemente se hace el cálculo. Si yo quiero ver la variable, tengo que colocar el nombre de la variable o darle print y ahí me sale que es 2. Entonces yo diría, por ejemplo, que hubo una tercera variable b es igual a x por, perdón, x por y. Ahí entonces hago el cálculo y entonces, ¿qué valdría b? Si x es 10 y y es 2, b valdría, ¿me están siguiendo? ¿Cuánto creen que valdría b? 20. Correcto, vale 20. Vale 20, en ese caso valdría b. Esa es, digamos, como la manera en que los programas funcionan. Es a través de guardar información entre variables. Y también, pues, lo que ya les mostraba, la parte de, digamos, de la función, ya propiamente de las funciones. Aquí van viendo aquí en el tablero History que va quedando todo lo que uno va haciendo, en caso tal, pues, de que lo que uno está haciendo, pues, es importante. ¿Qué es lo interesante de esto? Que digamos, si todo este código es importante para ustedes, esto ya les queda guardado, es decir, uno vuelve y coloca toda esta información, lo puede colocar acá directamente o la puede colocar acá y vuelve y se repite exactamente todo lo mismo. O sea, usted simplemente podría de pronto cambiar los datos y el programa pues transcurre de forma automática, entonces eso le evita a usted volver a hacer el programa. O sea, eso es lo importante, que si uno va construyendo un programa, pues obviamente con funciones que usted está interesado que le sirvan de análisis, usted construye el código y de esa manera ya su código pues le queda a usted para correrlo completo, o sea, no punto por punto, sino correrlo completamente para que para que las cosas se hagan automáticamente, más rápido. Esa es, digamos, la ventaja de la programación, que si usted ya tiene un programa para hacer una tarea, usted simplemente cambiaría los datos y el programa haría exactamente los mismos cálculos y usted simplemente le cambia la cantidad de datos pues, usted quiera ponerle y él haría exactamente pues, los mismos cálculos.
Esta es, digamos, como una parte, o sea, la parte importante de la programación que nos ahorraría mucho trabajo eh, a la hora pues, de hacer, digamos, cálculos sobre un grupo de datos. Es decir, si yo ya sé lo que voy a hacer sobre esos datos, entonces les voy a sacar la media, la desviación estándar, y voy a hacer un chart, un pastel de datos. Todo eso yo lo puedo dejar ya registrado en el programa y simplemente le coloco mis datos y él hace absolutamente todo eso automáticamente. Yo creo que alcanzamos pues como a hacer un trabajito donde yo vea que todo eso me sale automáticamente. De pronto ahorita les va a parecer un poco como extraño, de pronto haya un poquito de resistencia con esto, pero no se preocupen, es simplemente un ejercicio, relájense, lo vamos a hacer de una manera lo más ameno posible. Si quieren lo evaluamos, si quieren no lo evaluamos, en fin, si no se sienten lo suficientemente cómodos. De todas maneras es muy flexible, no se preocupen, simplemente relájense y traten pues como de llevarlo bien, ¿sí? De disfrutar este tipo de cosas. Aquí vamos entonces ahora sí a mirar lo que es propiamente una función. Por ejemplo, bueno, esta es una parte también. Si yo vuelvo y coloco el nombre de la variable, un nombre de una que ya yo usé, por ejemplo, x, yo aquí usé x igual a 10. Si yo vuelvo y lo uso para otro tipo pues para guardar otro tipo de dato ahí, él inmediatamente me cambia, o sea, ya esta X no va a ser 10, sino que esta X va a ser esto que yo tengo aquí. O sea, si yo repito el nombre de la variable, este dato ya desaparece. Ya me queda todo guardado aquí. Pues me queda en X, ya me queda este dato. Entonces, eso es una cuestión esto es algo para tener en cuenta, de que si yo repito la variable, el nuevo dato que yo coloqué, ese va a ser el nuevo valor de esa variable. Entonces es importante eso. Por ejemplo, aquí yo tengo estos 2 puntos es para generar 1, 2.10 es porque me genere la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. ¿Sí? Esa es, digamos, una función para uno sacar una lista de números. Entonces ahí lo hice, x es igual a 1, 2.10, significa que x es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Si yo doy entonces x, que ya es mi nueva variable, mira que te aparecen los números del 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta el 10 directamente. Entonces, si nosotros venimos a ver aquí, bueno, él queda todavía con esa información vieja, pero ya x no vale 10, sino que x vale de los valores del 1 al 10, ¿cierto? Entonces yo puedo, perdón, yo puedo entonces ahora sí les voy a mostrar lo que, por ejemplo, haría una función. Digamos que yo quiero saber la media de estos valores, o sea, el valor promedio de estos valores. Obviamente, ustedes ya vieron estadística, perdón. Sí. ¿Con el doctor Colonia o con quién? Con Colonia, doctor. Y pues hay Bueno, unos perfecto. compañeros que están viendo biometría y hay otros que ya la vieron intersemestral. Bueno, perfecto. Entonces no se les hace raro este asunto. Sí, él es muy buen profesor en ese sentido. Entonces sí reconocen lo que es la media. Por ejemplo, digamos que yo tengo una lista de datos y yo necesito saber el promedio de esos datos. Obviamente usted en una calculadora tendría que hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más tal, sumarlos todos y luego dividirlos por la misma cantidad de datos. O sea, dividirlos por 10, sumar los 10 y dividirlos por 10. Pero entonces para eso ya existe una función que es la media y se llama así, media. Normalmente son los mismos nombres, las funciones son los mismos nombres en inglés para la mayoría. O más o menos tienen pues el nombre muy similar, o sea, la función se llama muy similar a lo que hace. Entonces, de cierta manera es muy lógico. Entonces, yo, por ejemplo, quiero sacar la media
de estos valores. Como estos valores están guardados en X, entonces yo le digo media de X, ¿sí? Y entonces pues él me hace el cálculo. Obviamente pues ese cálculo se sabe que es 5.5, ¿correcto? Si yo aplico directamente la función sin darle variable, el dato me sale directamente. El dato no me queda guardado en nada, como lo pueden ver aquí. O sea, yo di media y él me sacó la media de X, que en este caso es los números del 1 al 10, pero no queda guardado en ninguna parte, porque no le coloqué variable. Eso sí, no le coloqué variable. Si yo quiero que eso me quede guardado, entonces pues yo le coloco, digamos, la vamos a llamar m por media, y ahí sí yo le doy media de X. En este caso, ahí sí podrán ver que él hace exactamente el mismo cálculo, simplemente que ese 5.5 ya me queda guardado en m. Si yo le doy m, él me dice que es 5.5. Esto es sencillo, pues, para uno ver, pero en realidad es más interesante pues, cuando uno tiene datos más grandes y cosas pues más desafiantes, que esto empieza a hacerse ver mucho más interesante. Por ahora pues es simplemente como un manejo sencillo de estos datos. Entonces volviendo acá directamente, para recordarles la parte importante aquí es esto. Entonces tenemos la variable, como le digo, si uno no utiliza variable, pues cuando aplica la función, como lo vimos ahí, le aplica la función al grupo de datos, directamente sale el valor, o sea, hace el cálculo de la función, hace lo que la función hace y me genera el dato directamente en el programa. En la pantalla del programa inmediatamente aparece el dato. Pero si yo agrego una variable, eso me queda guardado en esa variable que yo después puedo utilizarla para, si yo digito la variable, pues me aparece el dato o guardo el dato en caso tal de que lo necesite meterlo a una segunda función o a una tercera función. Ese es, digamos, más o menos el modo de que como esto opera. Entonces recordemos, la variable, cualquier nombre, este es como el ejemplo, la variable, cualquier nombre, el indicador, que es un igual, o también se puede usar este símbolo, o sea, el símbolo, ¿cómo se llama este? Mayor que o menor que, bueno, el símbolo mayor que, rayita, y esto ya me indica que todo esto que hay aquí, o sea, la función aplicada a X, ese valor que me va a salir de esta función aplicado a ese, me va a quedar guardado en M. Pero igual, usen igual como para no enredarse en más, no utilicemos este, sino que utilicen el igual para guardar ese tipo de datos que ustedes quieran. Obviamente no solamente funcionan números, sino que también pues, pueden funcionar otro tipo de, pues obviamente datos, letras o nombres. Por ejemplo, yo me voy a generar un vector de nombres, lo voy a llamar así entonces, nombres, ¿cierto? Nombres es igual a, siempre obviamente todo va después del igual, los datos siempre van entre paréntesis. Perdón, entonces voy a colocar la función C, es la función, el nombre de la función para generarme un vector. Recordemos que un vector es un objeto que puede ser numérico o no numérico, seguido pues de los datos que estén dentro de ese objeto. Entonces, esa función se llama C, tanto para números como para letras, no importa. Entonces, yo, por ejemplo, puedo, como llama nombres, yo puedo decir Camila, Andrés, perdón, Julián,
Carlos, ¿sí? Digamos, nombres que yo tengo, pues, no sé, de pacientes o cualquier otras cosas, entonces yo lo puedo guardar entonces como vector de datos, ¿sí? Entonces yo digo que nombres es igual a un vector con los nombres Camila, Andrés, Julián y Carlos. Obviamente pues los nombres van separados por una coma y normalmente cuando estamos trabajando letras, nombres o letras solas, siempre se deben ir en comillas. Siempre debe ir entre comillas, ¿cierto? Entonces simplemente le doy Enter y hace el cálculo. Mire que aquí ya aparece directamente. Entonces si yo doy la variable nombres, ahí me aparecen entonces diferentes los datos que yo ya coloqué, ¿cierto? En caso tal de que yo esté pues realizando una base de datos, unos datos pues importantes que tenga para hacerles algunos cálculos específicos. Obviamente aquí pues ya puedo incluso generar otro vector para darles algún tipo de valor. También o sea, R también te extrapola datos de otros digamos, herramientas que funcionen con datos. Por ejemplo, Excel. R tiene la capacidad digamos, de que si ustedes tienen los datos en Excel, R puede leer esa matriz de Excel y a partir de ahí trabajar. Digamos que es con la manera como más, se trabaja. Es decir, mucha gente tiene, estudiantes, bueno, profesionales, tienen sus datos en Excel y entonces se leen a partir de R y luego a partir de ya esa matriz ahí guardada, uno puede entonces exactamente hacer los cálculos que uno quiera. Entonces eso es, digamos, como parte de lo básico a la hora pues, de uno trabajar directamente con el programa. Lo último entonces, como para cerrar aquí, por lo pronto entonces lo que les digo es traten de bajar el programa, si quieren bajar el RStudio también, y cuando lo tengan, entonces la próxima clase ya haremos ejercicios que ustedes puedan también irlos realizando, o sea, yo los voy haciendo aquí, los irán realizando. Luego dejar alguna tareita, así como les estoy mostrando acá, como unos hagan cositas. Yo te dejo aquí el ejemplo de cómo hacer ciertas funciones sencillas y que ustedes pues lo puedan hacer. Es como algo así y ya entonces después si vemos ya un trabajo pues de matriz de datos más complejito y sobre esos datos pues ya hacer gráficos y hacer otras cosas un poquito más complejas para que ustedes tengan un panorama más entendible de cómo esto funciona. Bueno, los 4 elementos con que se trabaja normalmente en R son estos 3. Los vectores, que es como el que acabamos de ver. Este es un vector numérico, vectores del 1 al 10, ¿cierto? Este también es un vector, pero vector ya no numérico, sino de caracteres, que serían los nombres Camila, Andrés, Julián y Carlos. Eso también uno lo puede tener directamente. Uno podría, digamos, si ellos tienen algún tipo de dato numérico correspondiente, por ejemplo, edad, uno pues entonces puede unir estos dos vectores y formar ya una estructura como un data frame donde uno le va guardando la información para un análisis pues ya posterior. Entonces tenemos los vectores, como los acabamos de ver, que pueden ser de caracteres, letras o numéricos. Existen las listas digamos que son estructuras, objetos, perdón, que guardan todo tipo de datos. Usted pueden guardar una matriz y tener en la lista también vectores. Obviamente, pues él guarda estos datos por separados. Guarda los vectores, guarda las matrices, guarda los data frames también. Digamos que estos dos últimos son con los que uno más trabaja, data frames y matrices.
Las matrices, pues usted ya las conoce, son numéricas, completamente numéricas, y son para hacer, digamos, los diferentes cálculos, o sea, las matrices numéricas. Puede ser alguna matriz de datos que ustedes estén llenando. Pero normalmente, como les digo, las matrices son solamente los datos numéricos, pero los data frames guardan tanto datos numéricos como pues, datos no numéricos o caracteres, que es, digamos, con la mayor cantidad de información que ustedes encuentran. Por ejemplo, sí, una matriz de datos de pacientes, donde obviamente tienen datos, perdón, datos tipo carácter, así como, digamos, como el nombre. Claro, ustedes van a tener, por ejemplo, los nombres de los pacientes, van a tener ciertas, cierta información del paciente como la edad en años, bueno, el años lo puede poner numéricos, pero también lo puede poner en letras, 40 años, 50 años, puede también colocarse así. Algún tipo pues, de característica que ustedes calculen en ellos, que obviamente se coloca como carácter de letras, y otros datos que son numéricos, algún tipo de medición, no sé, que ustedes les hagan ahí la presión sanguínea, datos, por ejemplo, de mediciones a nivel de la sangre, valores de triglicéridos, por ejemplo, y este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, si mi matriz de datos tiene datos tipo carácter y datos tipo numéricos juntos, ¿cierto? Por columnas, una columna es un carácter, la otra columna es un número, la otra columna también es número, la otra caracteres, entonces eso se conoce como data frames. Y si es solamente numérica, entonces serían matrices. Esos digamos que son los 4 tipos de datos. ¿Alguien escucha al doctor? No, Eh, doctor, no sé si nos escucha, pero nosotros no a usted. A ver si sigue. Sí, sí, sigue en la reunión.
Se le volvió a ir el internet, que continuamos la próxima clase, que por favor traten de bajar el programa, no hay ninguna tarea. Chao. Gracias. Gracias, Juan. Recuerden Gracias, que disfruten su almuerzo. a las 8 entonces con este... No, se cerró. Bueno.